Eh, Hola a todos nuevamente. Pues en esta ocasión quisiera recomendar un libro que ya solemos recomendar mucho, tanto mi esposa como yo, tanto Roma, Dulce Hogar, que Scott Hahn escribió con su esposa Kimberly, como el que ahora estoy releyendo, Scott Hahn, La Cena del Cordero, La Misa, el Cielo y la Tierra. Entonces voy a leer la reseña del libro y 2 páginas donde él cuenta como testimonio lo que experimentó en su primera misa. Es un libro muy recomendable. Creo que es la tercera vez que lo leo. Entonces, en esta reseña leemos lo siguiente. En Roma, Dulce Hogar, Scott Hahn y su esposa Kimberly cuentan el largo viaje que les llevó de evangélicos calvinistas hasta la casa paterna en la Iglesia Católica. Un camino erizado de dificultades, pero recorrido con gran coherencia y docilidad a la gracia, y cuyo motor era el amor a Jesucristo y a su palabra en la Sagrada Escritura. El punto de inflexión del acercamiento de Scott a la Iglesia Católica fue precisamente la Santa Misa, en la que descubrió brillar con nueva luz la Sagrada Escritura engastada en la gran tradición de la Iglesia. La liturgia se le presentaba como el compendio y cumplimiento de la nueva alianza de Dios con los hombres, realizada en Cristo Jesús. En este libro, ahora ya habla de La Cena del Cordero, Scott Hahn explica la misa desde el libro del Apocalipsis y ofrece algunas claves litúrgicas que iluminan el sentido del último libro del Nuevo Testamento. El resultado es realmente sorprendente y mucho más claro que tantas interpretaciones de milenarismos, número de la bestia o jinetes del Apocalipsis. Entonces ahora voy a leer esta página y media, más o menos, en la que Scott Hahn nos relata su experiencia en la que fue su primera misa. Y tengo que decir que yo comencé a experimentar algo parecido, y también mi esposa, cuando fuimos la primera vez, nos quedamos sorprendidos, y no era en definitiva lo que nos habían enseñado desde el calvinismo. Lo que encontré en mi primera misa, escribe ahora Scott Hahn, traducido del inglés al español: allí estaba yo, de incógnito, un ministro protestante de paisano, deslizándome al fondo de una capilla católica de Milwaukee, no sé si lo he pronunciado bien en absoluto, pero bueno, para presenciar mi primera misa. Me había llevado hasta allí la curiosidad, y todavía no estaba seguro de que fuera una curiosidad sana. Estudiando los escritos de los primeros cristianos, había encontrado incontables referencias a la liturgia, la Eucaristía, el sacrificio. Para aquellos primeros cristianos, la Biblia, el libro que yo amaba por encima de todo, era incomprensible si se la separaba del acontecimiento que los católicos de hoy llamaban la misa. Quería entender a los primeros cristianos, pero no tenía ninguna experiencia de lo que era verdaderamente la liturgia. Así que me convencí para ir y ver, como si se tratara de un ejercicio académico, pero prometiéndome continuamente que ni me arrodillaría ni tomaría parte en ninguna idolatría. Me senté en la penumbra, en un banco de la parte de más atrás de aquella cripta. Delante de mí había un buen número de fieles hombres y mujeres de todas las edades. Me impresionaron sus genuflexiones y su aparente concentración en la oración. Entonces sonó una campana, y todos se pusieron de pie mientras el sacerdote aparecía por una puerta junto al altar. Inseguro de mí mismo, me quedé sentado, supongo que con temor. Como evangélico calvinista, se me había preparado durante años para creer que la misa era el mayor sacrilegio que un hombre podría cometer. La misa, me habían enseñado, era un ritual que pretendía volver a sacrificar a Jesucristo. Así que permanecería como mero observador, me quedaría sentado con mi Biblia abierta junto a mí. Sin embargo, a medida que avanzaba la misa, algo me golpeaba. La Biblia ya no estaba junto a mí, estaba delante de mí. En las palabras de la misa, una línea era de Isaías, la otra de los Salmos, otra del apóstol Pablo. La experiencia fue sobrecogedora. Querría interrumpir en cada momento. Yo quería interrumpir en cada momento y gritar: ¿Puedo explicar en qué sitio de la Escritura sale eso?
Esto es fantástico. Aún mantenía mi posición de observador. Permanecía al margen hasta que oí al sacerdote pronunciar las palabras de la consagración: esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. Sentí entonces que toda mi duda se esfumaba. Mientras veía al sacerdote alzar la blanca hostia, sentí que surgía en mi corazón una plegaria como un susurro: Señor mío y Dios mío, realmente eres tú. Desde ese momento era lo que se podría llamar un caso perdido. No podía imaginar mayor emoción que la que habían obrado en mí estas palabras. La experiencia se intensificó un momento después, cuando oí a la comunidad recitar: Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y al sacerdote responder: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, mientras levantaba la hostia. En menos de un minuto la frase Cordero de Dios había sonado 4 veces. Con muchos años de estudio de la Biblia, sabía inmediatamente dónde me encontraba. Estaba en el libro del Apocalipsis, donde a Jesús se le llama Cordero no menos de 28 veces en 22 capítulos. Estaba en la fiesta de bodas que describe San Juan al final del último libro de la Biblia. Estaba ante el trono celestial, donde Jesús es aclamado eternamente como Cordero. No estaba preparado para esto, sin embargo, estaba en la misa. Hermanos y amigos, ya sea que me escuchéis, hermanos protestantes muy amados, amigos, como hermanos católicos, y sabéis hasta qué punto somos privilegiados los católicos por poder tan a menudo recibir a Cristo sacramentalmente. Él se nos ofrece en la Santa Misa, podemos recibirlo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y Él es, como hemos leído, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si tú eres protestante, sé que se te habrá dicho, como le dijeron a Scott Hahn y a mí durante años y a mi esposa, que la misa es un sacrilegio, que es volver a sacrificar a Cristo y todas estas cosas que no se sostienen ni bíblicamente, ni teológicamente, ni lógicamente, ni históricamente. Cuando estudiamos los escritos de la Iglesia primitiva, cuando estudiamos realmente la palabra de Dios, el Evangelio según San Juan, por ejemplo, capítulo 6, y tantos otros pasajes que hacen referencia a la Sagrada Eucaristía, cuando leemos escritos de los primeros cristianos como la Didaché, es indiscutible e innegable e irrefutable cuando allí podemos ver claramente la Sagrada Eucaristía. El valor incluso de las obras, incluso podemos encontrar en la Didaché acerca de la confesión, y ahora no quisiera desviarme del tema, pero ¿cuál es mi consejo, si me lo permitís, desde el amor y la humildad y el amor que os tengo? Que visitéis la misa, que no solamente nos dediquemos al estudio, a la lectura o a debates teológicos entre protestantes y católicos, que hay argumentos, por supuesto, de unos y otros, pero al final los argumentos, lo tengo que decir, protestantes, y es lo que ahora siento de parte de Dios decir, cayeron como una baraja de naipes, como un castillo de naipes, cuando uno realmente se encuentra con Cristo en la Eucaristía. Los argumentos de la sola Escritura o los argumentos muchísimos que tienen nuestros amados hermanos protestantes no se sostienen, os lo digo desde el amor, cuando uno está delante de Dios en la Sagrada Eucaristía y cuando podemos estudiar la palabra de Dios en profundidad, también la patrística y todas las evidencias bíblicas, lógicas, históricas y teológicas que al final no tenemos ninguna otra opción que al final rendirnos ante Dios, ante Cristo en la Sagrada Eucaristía. Y si podemos dar algún paso para que esto ocurra, qué mejor que hoy recomendaros, como lo hago, este libro de Scott Hahn, que ya he leído reseña y un par de páginas, La misa, el cielo y la tierra, la cena del Cordero. Que el Señor os bendiga.